Este é o aspecto que presenta o novo Parque Xesús Pousa na Ponte. É un dos 10 parques infantís que veñen de ser abertos ao público despois de 3 meses intensos de obras de remodelación. Era un compromiso do concelleiro de Medio Ambiente que hoxe facía realidade por a disposición dos nenos e nenas da cidade 11 renovados espazos, sumando da semana pasada, pero haberá máis. Tenemos otro concurso abierto de 1.100.000 euros que en el primer trimestre del año que viene ya va a ser realidad y que ahí van 19 parques a mayores, es decir, 19 parques más 11 parques ahora, estamos hablando de una cifra de 30 parques nuevos, renovados íntegramente en la ciudad de Ourense. Esto no va a quedar aquí. Queremos más, queremos hacer un Ourense mucho más sostenible, mucho más verde y donde los niños puedan disfrutar de estos parques infantiles y al mismo tiempo también conciliar mucho mejor de esta manera la vida laboral y familiar de las personas de Ourense. Antes de levar a cabo as obras, houbo moitos encontros coas familias e veciños de cada zona para establecer unha lista de prioridades atendendo ás necesidades reais de cada barrio. En 3 meses hacer 11 parques no es fácil y máxime que conozco perfectamente la ciudad, sé cómo estaban los parques infantiles de la ciudad y esto es un compromiso que tenemos que llevar hasta el final. Na mente de Jorge Pumar un gran proxecto, a reforma integral do Xardín do Posío, que agarda estea licitado en 2022. Porque es un proyecto muy ambicioso, es el pulmón verde de la ciudad de Ourense, es un proyecto que lo cogí desde la raíz, quiero llevarlo a cabo. Estamos hablando de 2,7 millones de euros de inversión y pues hay buenas noticias porque estamos con los informes previos para poder sacar la licitación de esa obra, ya tenemos el ok de urbanismo del Ayuntamiento de Ourense y ahora mismo estoy esperando lo que es el informe de otro servicio del Ayuntamiento de Ourense y de Patrimonio de la Xunta de Galicia. Una vez que tenga estos dos informes, pues ya sacaremos a licitación y espero que en el año que viene, en el año 2022, pues tengamos ya licitado el Jardín del Posío y podamos ver entre todos cómo va a quedar ese nuevo Jardín del Posío.